El tema de esta predicación es el orgullo y la humildad. El orgullo y ¿qué, hermanos? La humildad. La iglesia de Corinto, a la cual se escribió esta carta, tuvo ciertas características, las cuales provocaron siempre disensión entre ellos. De todas las iglesias del Nuevo Testamento, se considera como la iglesia más problemática, más conflictiva. Corinto estaba ubicada en lo que se conoce hoy como la actual Grecia, era un puerto muy importante, y cuando se escribe esta carta, pues estaba el auge de los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Eran los hombres que en aquel entonces llegaban a prevalecer. Y en ese contexto llega el evangelio a ese lugar de Corinto, a través del apóstol Pablo, usado por Dios. Y cuando los cristianos, cuando los corintios, mejor dicho, conocen a Cristo, ellos comienzan a acercarse a la iglesia, que es donde escribe esta carta, pero venían con un pensamiento muy del mundo de aquel entonces. Y cuando llegan a la iglesia con esos pensamientos, Dios en su misericordia escribe esta carta para ordenar su vida en relación a lo que estaban viviendo culturalmente en aquel entonces. Y es así como Dios esta tarde quiere hablarnos a través de su palabra para enseñarnos a ordenar nuestra vida. Esto no es casualidad. Venimos a Cristo, su palabra es predicada y Dios quiere que vayamos ordenando nuestra vida. Y el problema mayor que tuvo la iglesia en Corinto fue el problema del orgullo. El orgullo fue el causante, juntamente con el egocentrismo, que llegaron a dividir la iglesia y que la vida de muchos cristianos corintios nunca creció. Y como pastor, mi anhelo es que la iglesia en este lugar, con el paso del tiempo, madure. Y para eso está su palabra. Amén. Encontramos entonces que el mayor problema que encontramos en esta carta a los corintios es el problema del orgullo. Vamos a ir a un poco de introducción y vamos a ir a la segunda carta, capítulo 12, versículo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dicho sea de paso, quiero compartir una definición de lo que es el orgullo. El diccionario, el Free Dictionary, define la palabra orgullo de la siguiente manera: es un exceso de estimación hacia uno mismo. Es el orgullo. Un exceso de autoestimación del ser humano. Dice otra definición que es un sentimiento de satisfacción por uno mismo. Es decir, el orgullo es el concepto que tenemos más de lo que se debe de tener. Y dice segunda a los Corintios, ¿ya lo tiene? 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué, hermanos? El apóstol Pablo le escribió una vez más a los cristianos corintios y les enseñó que para caminar en Cristo no tiene que ser en el orgullo, sino que tiene que ser dependiendo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El orgullo se caracteriza porque el ser humano piensa que él puede resolver la vida sin Dios. ¿Y cuántos ejemplos vemos así tristemente? Padres que consideran que pueden dirigir la vida de sus hijos sin contemplar la palabra de su Creador. Hombres y mujeres que se levantan en la mañana y que piensan que ellos tienen en sus manos la solución a las cosas. Eso es orgullo. Porque tú piensas o tú crees que tú puedes resolver las cosas por tus propias fuerzas. Y ese es un orgullo. Y el ser humano lo tiene en su corazón. Y Pablo dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo reconoció y aprendió que en su debilidad él buscaría a Dios. ¿Sabe usted que cuando las cosas le van bien al ser humano es cuando menos quiere buscar a Dios? Cuando económicamente le va bien al ser humano, cuando hay salud, cuando no hay problemas en el hogar, casi le cuesta mucho al hombre buscar a Dios. Porque lo tiene todo. Y ese es orgullo.
Pero Pablo aprendió y le escribió a los corintios que cuando ellos reconozcan que la vida tiene que ser caminando con Dios, entonces ellos aprenderán realmente a ser fuertes. Seguro estoy que todos aquí tenemos pruebas, ¿cierto? En diferentes índoles. Todos tenemos dificultades. Y casi siempre sale de nosotros el quererlo resolver a nuestra manera. Porque queremos que se resuelvan las cosas. Y eso nos lleva muchas veces a depender de nosotros mismos y no de reconocer que es Dios el que va a ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo dice, cuando reconocí que en mí mismo no pude hacer nada, entonces en ese momento pude entender que es a través de Cristo que podré resolver mis dificultades. Es hasta que tú reconozcas que Dios te ayudará para resolver las dificultades. Los corintios estaban muy orgullosos, pero Dios quería hablarles acerca de lo importante que es la humildad. Con eso en mente, vamos a ir al capítulo 4, 1 Corintios 4, 6. Y vamos a leer el texto que leímos al inicio. ¿Ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Pero esto, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los cristianos. Esto es muy importante. Si usted no es cristiano, no lo va a entender. El mensaje es para los hijos de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Anteriormente, primeros versículos del capítulo 4, encontramos el tema del servicio. Y previamente los corintios cristianos comenzaron a hacer grupos. Unos se sentían identificados con Apolos, otros con Pedro, otros con Pablo y otros con Cristo. Y comenzaron a hacer de los hombres sus ídolos. Y Pablo les escribe para corregir eso en sus vidas. El único que es digno de seguirle es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es de que me gustaría que el día que yo no esté en este lugar, usted busque a Dios. Porque a eso venimos aquí, a buscar a Dios, a alabar su nombre y que Él nos ministre. Amén. En mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, ¿me ayuda a leer? Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y ese mensaje se repite hoy en el siglo XXI para nosotros. A que aprendamos a no pensar más de lo que podemos pensar de nosotros mismos. No te creas el superhombre, no te creas la supermujer. Todos necesitamos de todos. ¿Cuántos dicen amén? Una persona orgullosa se caracteriza porque piensa que no necesita la ayuda de alguien más. Todos necesitamos, hermanos, de que alguien nos apoye. Por eso Cristo habló y predicó constantemente: en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, si se aman los unos con los otros. Amén. Jesucristo siempre predicó acerca de la unidad. Aprender a convivir por encima de nuestras diferencias de carácter, etcétera. Dios quiere que seamos uno en Cristo Jesús. Amén. Por eso el mensaje para aquel tiempo y que hoy Dios nos ministra es aprender a no pensar más de nosotros mismos. Todos tenemos un concepto de nosotros mismos. Hay quien dice: yo soy muy capaz. Y puede ser que seas capaz. Pero detrás de ese pensamiento hay mucho orgullo, que Dios quiere que aprendamos a quitarlo. El orgullo no va a ayudarnos en nuestra vida a resolver nada, hermanos. Al contrario, nos va a aislar, nos va a deprimir y vamos a sentirnos solos. Mire lo que dice otra versión, ese mismo texto. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes puedan aprender lo que significa. Solo obedezcan lo que dice la Escritura, así no sentirán orgullo por un hombre y odio por otro. Fuerte. Esto es profundo. Había un problema en los cristianos corintios. Y su problema es de que tenían afinidad con unos líderes cristianos y tenían rechazo con otros. Consecuencia del orgullo que tenían en sus corazones. Vamos a ver un poco el Antiguo Testamento.
en Números 11:26 para entender un poco del tema del orgullo. No es nada nuevo, hermanos. Desde el tiempo antiguo siempre el hombre se caracteriza por ser muy orgulloso, tener un concepto más alto de él de lo que debería de tener. Números 11:26. Y aquí el tema es Moisés, un hombre de Dios, que levantó el Señor para liberar un pueblo. Y cuando Dios lo levantó, no fue fácil guiar más de 2 millones de judíos. Si una congregación pequeña es complicado, imagínense, 2 millones es mucho más. Y Dios levantó a este hombre Moisés para dirigir una nación. Y en ese caminar en el desierto siempre hubo situaciones difíciles. Algunos lo aceptaron, otros lo cuestionaron, otros lo rechazaron. Y cuando yo leía esto pensaba mucho en mí. Sé que como pastor hay algunos que me critican, otros que van a estar de acuerdo, pero bueno, siempre confiamos en Dios. Dice el texto, ponga su vista ahí en el versículo 26, y había quedado en el campamento 2 varones. ¿Cuántos? 2. Llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. En aquel entonces solamente Dios les hablaba al pueblo a través de Moisés o de Aarón. Pero en este caso nos habla la Biblia que 2 hombres, Eldad y Medad, Dios también les habló a ellos. Versículo 27. Y corriendo un joven dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. El líder era Moisés. Eldad y Medad comenzaron a hacer un trabajo que no les correspondía. Ellos se sintieron como que eran los indicados por parte de Dios para llevar a cabo la tarea. Y Moisés fue avisado. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿cómo? Hasta ahí. Qué fuerte, ¿no? Van, le dan aviso a Moisés, y Moisés los confronta y les dice: ¿ustedes tienen celos de mí? ¿Sabe que siempre hay celos en las iglesias? Porque uno hace cierta cosa, porque el otro lo hizo, porque no lo hizo el otro hermano, porque no lo hice yo. Siempre hay celos. Y los celos son resultados de un corazón orgulloso. Amén. Aunque no hubo amenes, es amén. Y qué triste cuando en la iglesia comenzamos a ver eso. No estamos exentos de que aquí en la congregación haya celos, porque unos sí, otros no. ¿Sabe que Dios nos está dirigiendo? Amén. Y Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Y por qué Él? Pues pregúntale a Dios. ¿Por qué no el otro? Pregúntale a Dios. Y cuando te toca a ti, Señor, aquí estoy. Gracias, porque me consideras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así debe de ser. Si en este momento estás viendo que otros tienen la oportunidad, no sientas celos. También lo puede hacer bien. Y cuando te toque a ti, Señor, aquí estoy, dispuesto a servirte. Y ayúdame que cuando yo esté sirviéndote, no sientas celos por otro. Y sabe que Dios es tan sabio que nos habla a nosotros, porque no solamente sucede en la iglesia, también sucede en las familias. ¿Por qué tienes que pedirle siempre a tu hijo, mamá? ¿Por qué no me lo pides a mí? Y hay celos entre hermanos. ¿Por qué uno sí y otro no? ¿Por qué siempre le das preferencia a él? Bueno, cuando te toque a ti como hijo, entonces hazlo. Y mientras tenga al otro hermano las cosas por hacer, pues gloria a Dios por ello. Porque todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es profundo, lo que le dice Moisés a estos, a Eldad y a Medad. ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. ¿Sabe qué le dice Moisés a estos hombres? Me gustaría que todos aquí sirvieran.
Y como pastor yo también le puedo decir a la iglesia eso. Me gustaría que todos aquí pudieran estar sirviendo. Pero no sienta celos por el otro, hermano. Ya le llegará. Y cuando le llegue, dispuesto en el Señor. Romanos 12:3. La Biblia nos enseña que debemos de tener mucho cuidado con el orgullo, porque nos puede desviar y nos puede alejar del propósito de Dios en nuestras vidas. Y ese orgullo no nos beneficia, no nos deja crecer. Mira lo que dice Romanos 12:3. ¿Te lo tiene? Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga, ¿me ayuda a leer? Más alto concepto de sí que el que debe tener. Hasta ahí, hermanos. Pablo les está escribiendo ahora a los cristianos romanos. No te creas más que el otro. No sientas celos. Los celos son resultado de un corazón orgulloso. Vuelvo y repito, no solamente aquí en la iglesia, en su hogar, en la familia. A veces hay ciertos celos entre hermanos en la casa. Porque le va bien al otro. ¿Por qué si le va bien y a mí no? ¿Por qué mi papá quiere más al otro y no a mí? Y hay celos. Pastor, ¿qué hago con eso? Ve a Cristo. Y si tu hermano o tu hermana tiene un beneficio que tú no tienes, no sientas envidia. Dale a Dios gracias de que Dios también te da a ti. Amén. Tengamos mucho cuidado, hermanos. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Porque a partir de hoy usted tiene responsabilidad, amén, no conmigo, sino con Dios. Amén. Si no lo hace, allá usted. Dice el texto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, antes de que tú tengas celos, piensa con cordura, dice el texto. ¿Cómo, hermanos? Con cordura. Piensa con inteligencia y con sabiduría. Antes de que reacciones, antes de que tengas ese impulso, pensemos con cordura y no nos dejemos llevar por los arrebatos del orgullo que muchas veces quiere salirnos. Dios nos dio dominio propio para sujetar los impulsos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y gloria a Dios por ello. Así es de que dice el texto, conforme a la medida de fe que Dios, ¿qué, hermanos? Repartió. Es decir, a cada uno Dios nos dio algo para hacer. Cada uno. Aquí está el hermano Jesús con la música. Yo quisiera, pero no puedo, no se me da. O los que hacen otras cosas, a mí no se me da otras cosas. Pero lo que Dios me dio lo comparto con amor. Amén. Y también usted, lo que Dios le dio ahí, aquí en la iglesia, en su casa, hágalo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a volver al texto. Bueno, vamos a un texto más. Segunda de Corintios 12:20. ¿Sabe que el orgullo siempre es destructivo, hermanos? El orgullo siempre divide y siempre rasga o destruye la unidad de una familia y la unidad en una iglesia. Por eso Dios esta tarde nos habla para tener cuidado. Y Dios deja una responsabilidad muy grande en los líderes, aquí en la iglesia, pero también en su casa como padre. Yo estoy seguro que usted como padre quiere ver a sus hijos unidos, ¿verdad? Entonces, cuando vea orgullo en sus hijos, tiene que ministrarlos con la palabra. Hablarles y decirles, no, hijo, es tu hermano, no te sientas más o te sientas menos, todos son hijos. Y usted tiene que ministrarlos con la palabra de Dios para que ellos tengan unidad. De otra manera, entonces habrá conflictos en el hogar. Miren lo que dice el texto, 2 de Corintios 12:20, ¿ya lo tiene? Amén. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuales no queréis, que haya entre vosotros, ¿cómo? Envidias, iras, maldicencias, murmuraciones, desórdenes. Todo eso tenían los cristianos corintios. ¿Sabe por qué? Porque había orgullo en su corazón. Y si usted ve estas características en su vida o en alguien de su familia, es porque en el fondo de su corazón hay orgullo. Amén. Por eso Pablo les dice, me temo.
Me temo que cuando llegue con ustedes los encuentre peleando como perros y gatos, diciéndose, destruyéndose entre hermanos, así como vimos en Jueces 20, matándose, destruyéndose. ¿Que no hay cordura en ustedes? ¿Que no hay humildad? No dejen que el orgullo los gobierne, sino que tengan cuidado. Me temo llegar porque puedo encontrarlos, porque he escuchado que entre ustedes, cristianos corintios, hay envidias, iras y divisiones. Ahora, hermanos, no estamos exentos de que esto llegue a la vida de la iglesia o de la familia. El asunto es que aprendamos a resolverlo en el nombre de Cristo Jesús. No tengo yo por qué sentir envidia de mi hermano. Si él le va bien, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Dios también me puede bendecir a mí. Maledicencias, murmuraciones, contiendas, soberbias y desórdenes. Todo esto es lo que hace el orgullo en el corazón del hombre. Por eso Dios nos habla esta tarde. Por eso era importante que usted viniera al culto. Porque Dios está interesado que en su hogar y en la iglesia donde se congrega no exista el orgullo, para que no nos dividamos. Vamos a volver al texto, 1 Corintios 4:7, para ir avanzando. Dios es bueno, hermanos. Amén. Yo espero que Dios le esté ministrando. Amén. Dice Pablo, ¿por qué? ¿Quién te hace juzgar? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Dice otra versión, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Y tal pareciera que era un problema de allá, ¿verdad? De los cristianos corintios. Pero si usted lo lee, es muy actual, tristemente. Gente que ha alcanzado algo en la vida y alardean. No, los hijos que tienes, Dios te los dio. No presumas más de lo que debes. La familia que tienes, no te sientas orgulloso. Al contrario, Señor, gracias porque pude ser padre y pude ser esposo en esta tierra. Es que yo quisiera tener más. No envidies lo que no tienes. Dale a Dios gracias por lo que tienes. Es que yo quisiera tener hijos diferentes. No, dale a Dios gracias por los que tienes, porque Dios te quiere trabajar con ellos. Y esto es muy importante. Cristianos corintios, no se sientan mejores que nadie. No permitan que el orgullo les llegue a su corazón. ¿Cuántas veces hemos visto personas que por ese orgullo presumen? Y quizás no lo dicen literalmente, pero usted los ve cuando pasan enfrente. Quieren mostrar. El orgullo nunca va a ayudarnos, ni en la iglesia, ni tampoco en la familia. Si consigues algo que tu hermano no consiguió, no alardees, dale a Dios gracias con humildad. Amén. Amén. Versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reináis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Hay una palabra allí, hermanos, muy importante. La palabra es rico. Esta palabra en el griego significa enriquecerse por sí mismo, tener las cosas por sí mismo. Y eso es muy peligroso, porque cuando el hombre piensa que lo que tiene es por su esfuerzo y por su capacidad, entonces el orgullo es más grande y cada vez más estarás lejos de Dios. Apocalipsis 3, y vamos a ir cerrando, versículo 17. Porque en esta tierra se puede conseguir las cosas materialmente con o sin Dios. Dice Apocalipsis 3, 17, ¿ya lo tiene? Amén. Ponga su vista ahí. Porque tú dices, aquí le escribe a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico, yo he conseguido las cosas por mi cuenta. El carro que tengo allá afuera es mío. No.
Nada de lo que tienes es tuyo. Todo es prestado. Hasta la vida. Tus hijos tampoco son tuyos, son prestados. Cuídalos, administralos. Porque un día no los tendrás. O un día tú partirás de esta tierra. Nada de lo que tenemos, hermanos, es nuestro. Y es el problema que tenemos muchos. O tienen muchos de ustedes. Jesús les dice, porque tú dices, yo soy rico, yo tengo lo que me merezco, porque yo y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué más? Porque cuando tú digas eso, no tienes nada. Solo lo que tienes es orgullo en tu corazón. Porque nada de lo que tenemos en esta tierra es nuestro. Todo es prestado por la misericordia de Dios. Amén. Por eso, hermanos, mientras tengamos vida, vamos a administrarla bien. Y el mejor lugar para administrar la vida es cerca de Dios. Amén. 18. Por tanto, yo te aconsejo, Dios nos aconseja esta tarde, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Jesús les está diciendo, si quieres tener algo, que consíguelo por parte mía, para que no tengas problemas y puedas ver las cosas como son, y no desde tu punto de vista. Yo reprendo, dice el 19, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué más? Y esta tarde es el mensaje de Dios. Si en tu corazón hay orgullo, hay prepotencia, un concepto mayor de ti, si tienes celos del otro, etcétera, esta tarde es un tiempo para arrepentirnos y pedirle a Dios perdón. Amén. Que seamos humildes, que seamos personas con una actitud, Señor, yo quiero servirte. Y si hoy no soy considerado, más adelante, cuando tú me llames, quiero estar dispuesto. Amén.